Como médico, tu instinto es observar, analizar, diagnosticar. Y el caso de Sherlock Holmes es sin duda el más complejo y fascinante de toda tu carrera. No se trata de una dolencia física, sino de la anatomía de una mente extraordinaria. Pasas tus días no solo como su amigo, sino como su estudioso, intentando comprender al hombre, no solo al detective. Lo observas a menudo y ves en él una máquina de pensar, una descripción que él mismo aprobaría. Cuando un nuevo problema se le presenta, su ser entero se transforma. La languidez desaparece, sus ojos grises y penetrantes adquieren un brillo acerado y distante. Sus dedos largos y nerviosos tamborilean incesantemente sobre el brazo de su sillón, como si tocaran las teclas de un problema invisible. A veces se sienta durante horas en silencio, envuelto en el humo de su pipa, con el ceño fruncido, hasta que de repente un grito de «¡Lo tengo!» o un salto abrupto anuncian que una pieza del rompecabezas ha encajado en su sitio. Pero también ves el inmenso costo de poseer una mente así. Es un motor que no sabe cómo apagarse. Su desdén por las convenciones sociales no es por arrogancia, sino porque simplemente no las registra. La pequeña charla, las comidas a horas regulares, las visitas de cortesía, todo ello es un ruido innecesario que interfiere con el funcionamiento de su maquinaria cerebral. Cuando está inmerso en un caso, el mundo exterior deja de existir. Y es esta incapacidad para desconectar lo que te preocupa como médico. Ves sus vicios no tanto como fallos morales, sino como los desesperados mecanismos de escape de ese cerebro sobreacelerado. La tristemente célebre solución al 7% de cocaína que se inyecta con su jeringuilla de marfil cuando la niebla del aburrimiento se vuelve insoportable. Él no busca el placer, busca la estimulación, una alternativa artificial a la casa de criminales que es su verdadera droga. Su dependencia casi total del tabaco más fuerte es otra muleta. El humo denso de su pipa parece ser el catalizador de sus pensamientos más profundos, una niebla externa que le ayuda a navegar por la niebla interna de un misterio. Sin embargo, debajo de esa fría y analítica superficie, vislumbra la profunda dualidad del hombre. Es un ser de contrastes asombrosos. Por un lado, su lógica es implacable, casi inhumana. Desprecia el sentimentalismo y se burla abiertamente del amor romántico, considerándolo un factor de distracción que enturbia el juicio. Pero luego, en momentos inesperados, aflora una profunda y torpe muestra de afecto. La genuina ansiedad en su voz cuando te ve en peligro, el orgullo casi paternal en su mirada cuando elogia tu valentía, o el simple, pero significativo, «Hizo usted un buen trabajo, mi querido Watson». Es un hombre que siente más de lo que jamás admitirá. Y luego está la arquitectura de su conocimiento, tan fascinante como frustrante. Un día, con total asombro, descubres que ignora por completo el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, un conocimiento básico para cualquier hombre educado. Su explicación es tan lógica como exasperante. Su cerebro dice, es como un ático vacío, y un hombre sabio solo lo llena con las herramientas que necesita para su trabajo. La astronomía y la filosofía son para él trastos inútiles que ocupan un espacio precioso. Pero ese mismo cerebro que ignora a Copérnico es una enciclopedia viviente de lo esotérico y lo práctico. Puede escribir una monografía sobre las 140 variedades de ceniza de tabaco. Puede diferenciar con una sola mirada el barro de cada barrio de Londres. Conoce los efectos de cada veneno vegetal y la caligrafía de 1000 criminales. Su conocimiento no es amplio, es vertical. Un pozo increíblemente profundo de información específica y útil para su único y gran propósito: la casa del hombre. Y tú, sentado frente a él junto al fuego,
te das cuenta de que no vives con un erudito, sino con el especialista más extraordinario que el mundo haya conocido jamás. Tú despiertas. No es el suave acariciar de los rayos del sol de Jalapa filtrándose por las cortinas lo que te saca del reino de Morfeo. Aquí, en el corazón brumoso de Londres, tu despertar es mucho más distintivo. A menudo es el olor acre y penetrante del tabaco fuerte de la pipa de Sherlock Holmes, ese aroma denso que parece aferrarse a las cortinas y a la tapicería con una tenacidad británica. Pero a veces, en las madrugadas más inoportunas, el silencio de la calle Baker Street se rompe de una manera aún más peculiar. Es el sonido disonante, casi torturado, de las cuerdas de un violín siendo atacadas con un fervor más apasionado que melódico. Holmes, en uno de sus estados de ánimo inescrutables, rascando una melodía que parece desafiar cualquier convención musical conocida. A las 3 de la mañana. Te giras en la cama, suspiras y sabes que cualquier intento de conciliar el sueño nuevamente será una batalla perdida. Te levantas y te enfrentas al desorden. No es una suciedad descuidada, sino una especie de caos organizado, un desorden sagrado, que solo la mente de Holmes parece comprender. Intentas, periódicamente, mantener un mínimo de orden en este apartamento que compartís. Doblas los periódicos, apilas los libros, intentas crear una isla de claridad en la mesa del desayuno. Pero es una batalla constante contra la marea del peculiar mundo de Holmes. Papeles de casos antiguos, algunos amarillentos por el tiempo y otros manchados con extrañas sustancias, están apilados en cada rincón imaginable. Frascos y tubos de ensayo, residuos de sus misteriosos experimentos químicos, a menudo amenazan con derramarse sobre tu plato de la cena. Y allí, en la repisa de la chimenea, una navaja firmemente clavada en la madera sostiene una pila de correspondencia sin abrir, cartas que Holmes ha considerado indignas de su atención. Luego está la espera, la parte que las emocionantes narrativas rara vez detallan, pero que constituye la mayor parte de tu existencia en el 221B de Baker Street. Los largos periodos de inactividad, días que se convierten en semanas, a veces en los que Londres parece haberse quedado sin misterios dignos del intelecto de Holmes. Él se sumerge en una profunda melancolía, tumbado, inmóvil en el sofá, con la mirada fija en el techo, sumido en un laberinto de pensamientos que tú solo puedes adivinar. Tu papel, durante estas tediosas pausas entre casos, es simplemente estar ahí. Lees el periódico, intentas llevar adelante tu menguante práctica médica, atendiendo a tus pocos pacientes, y esperas. Esperas el sonido del timbre que anunciará un nuevo cliente, una nueva intriga, una oportunidad para ver esa mente brillante en acción. Esperas a que el aburrimiento palpable sea interrumpido por la chispa de la deducción y la promesa de aventura. En medio de este caos excéntrico, hay una constante, un faro de relativa normalidad. La señora Hudson, vuestra sufrida casera. Sus suspiros de resignación ante el desorden perpetuo, sus quejas murmuradas sobre los extraños visitantes y los aún más extraños experimentos, y su inquebrantable lealtad hacia Holmes, a pesar de todo. Ella es tu única verdadera aliada en esta caótica existencia. Una figura maternal que intenta imponer un mínimo de decoro en un mundo de variables impredecibles y mentes extraordinarias. Y tú, John Watson, te encuentras en medio de todo esto. Un hombre de razón en el vórtice de un genio, observando, anotando y esperando el próximo golpe en la puerta que os sacará de la monotonía del 221B de Baker Street. Comprendes que la mente de Holmes, por brillante que sea, no opera en un vacío. Es un motor que necesita datos, evidencia tangible que pueda analizar, clasificar y finalmente usar para tejer el tapiz de la verdad. Sus teorías, aunque nacidas en la abstracción de su cerebro, deben ser probadas con la dura realidad de la materia.
Para ello, ha convertido una esquina de vuestra sala de estar en un laboratorio improvisado. Un santuario de la ciencia forense en una era en la que tal concepto apenas existe. Esa esquina es un mundo en sí mismo. Una mesa de madera de pino, manchada por el goteo de ácidos y reactivos, soporta una caótica pero funcional colección de parafernalia química. Ves hileras de tubos de ensayo, algunos con precipitados de colores extraños, otros meticulosamente limpios, esperando el próximo análisis. Un mechero Bunsen conectado a la toma de gas de la pared, sisea con una llama azul y concentrada, sobre la cual Holmes a veces calienta un residuo desconocido en una placa de platino. El olor acre del ácido nítrico se mezcla a menudo con el humo de su pipa, creando una atmósfera que es singularmente suya. Lo has visto pasar horas en esa esquina, absorto, analizando una mancha en un trozo de tela para determinar si es sangre, barro o vino, o disolviendo las cenizas de un cigarro para identificar su origen con una certeza que te parece milagrosa. Sus herramientas más preciadas, sin embargo, son extensiones de sus propios sentidos. Su gran lupa de bolsillo rara vez abandona su persona. No es un simple accesorio. En sus manos se convierte en un instrumento de revelación. Lo ves de rodillas en la escena de un crimen, examinando el polvo de una alfombra centímetro a centímetro, o estudiando las marcas microscópicas en el marco de una ventana forzada. El proceso es lento, metódico. Y luego está su microscopio de latón, montado en su escritorio. Es su ventana a un mundo invisible para los demás. Te quedas fascinado mientras él, con el ojo pegado al ocular, ajusta pacientemente el enfoque para examinar la fibra de un abrigo, la caligrafía de una nota anónima o la estructura de un grano de veneno, todo bajo la vacilante luz de una lámpara de gas. Pero más allá de la química y la óptica, su mayor ciencia es la de la observación minuciosa, un arte que ha elevado a un nivel casi sobrehumano. Es la deducción física. Lo has visto desconcertar a clientes y policías por igual con sus conclusiones. Mira las manos de un hombre y no solo deduce su profesión, las callosidades de un albañil, las manchas de tinta de un tipógrafo, sino también si es zurdo o si toca un instrumento musical. Examina el rostro de un veterano de guerra y por el tono específico de su bronceado y su porte, puede nombrar el regimiento en el que sirvió en la India o Afganistán. Su conocimiento del lodo londinense es legendario. Para ti, el barro en las botas de un visitante es simplemente suciedad. Para Holmes, es un mapa geológico. Puede, con una sola mirada a su color y consistencia, decirte si ese hombre ha caminado por las arcillas rojizas al este de la ciudad o por los suelos calcáreos al oeste. Cada detalle, por insignificante que parezca, es un dato que su cerebro archiva y procesa. Y para procesar todo esto, depende de su otro gran proyecto, su archivo de crímenes. Un sistema elaborado y exhaustivo de enormes libros de recortes, llenos de noticias de periódicos sobre cada crimen, escándalo o suceso extraño ocurrido en años. Tiene cuadernos dedicados a temas específicos, indexados por él mismo, creando una red de información, un Google análogo del inframundo londinense. A menudo, cuando un nuevo caso desconcierta Scotland Yard, lo ves sumergirse en estos volúmenes durante horas, buscando en silencio un patrón, un nombre, una conexión con un caso pasado que revele la firma de un criminal. Te das cuenta de que Holmes no es un mago, es un científico pionero. Ha creado su propia disciplina a partir de la observación, la química y un sistema de archivo riguroso. Pero todas estas herramientas, toda esta ciencia contenida entre las 4 paredes de 221B, son meros preparativos. El verdadero examen, la prueba de fuego de sus teorías, tiene lugar en un laboratorio mucho más grande, caótico e impredecible. Las calles de Londres. Dejas atrás el relativo santuario del 221B de Baker Street y te sumerges en el verdadero laboratorio de Sherlock Holmes. La ciudad
de Londres. Y la primera cosa que te envuelve, la que define la atmósfera de casi todas vuestras empresas, es la niebla. No es la niebla limpia y romántica de la poesía, es el infame pea saucer londonense, una sopa de guisantes espesa, amarillenta, que huele a carbón húmedo y a la respiración de millones de almas. Se aferra a tu ropa, se cuela por tu garganta y transforma la ciudad más grande del mundo en un laberinto de fantasmas. El sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines llega apagado como un latido distante. Las farolas de gas, en lugar de iluminar, proyectan halos etéreos y temblorosos que apenas perforan la oscuridad. Las figuras humanas se convierten en siluetas que aparecen y desaparecen a pocos metros de distancia. Esta niebla es vuestra compañera constante, un velo que oculta tanto al criminal como al detective, un personaje más en el drama perpetuo de la ciudad. Acompañar a Holmes significa navegar por los estratos más profundos y oscuros de esta metrópolis. Como médico y exoficial del ejército, sientes una punzada de inquietud, una tensión en los hombros cada vez que os adentráis en el East End. Tu mano, por instinto, a menudo se acerca al revólver de servicio que llevas en el bolsillo de tu abrigo. Sigues a Holmes, a veces disfrazado de marinero o de obrero, a antros y guaridas que desafían tu concepción de la vida civilizada. Has sentido el olor dulzón y opresivo de los fumaderos de opio, viendo hombres de todas las clases sociales, perdidos en un sueño letárgico sobre sucias literas de madera. Has entrado en tabernas sórdidas en los muelles, donde el aire es una mezcla agria de ginebra barata, pescado podrido y desesperación. Has esperado pacientemente en casas de empeño que sirven de tapadera para el tráfico de bienes robados, observando cómo Holmes intercambia unas pocas palabras en clave con un informante de aspecto siniestro. En estos lugares tú eres un extraño, un intruso. Holmes, sin embargo, se mueve con una calma estoica, un observador silencioso que absorbe cada detalle, cada rostro, cada conversación susurrada. Para navegar por este inframundo, Holmes no confía en la policía, confía en su propia y peculiar fuerza de inteligencia. Los irregulares de Baker Street, una pequeña armada de niños de la calle, descalzos, arrapiados y con la astucia forjada por la supervivencia. Los has visto reunirse en vuestro apartamento, sus rostros sucios contrastando con el entorno burgués mientras escuchan atentamente las instrucciones de Holmes. Son sus ojos y oídos. Son invisibles. Pueden seguir a un sospechoso durante días, colarse en lugares prohibidos, escuchar conversaciones en las tabernas, todo por un chelín al día más gastos. Son una herramienta de investigación tan eficaz como su lupa, y él los valora y les paga con la misma seriedad profesional. Pero quizás lo más impactante de vuestras investigaciones es el violento contraste de clases que define a Londres. En el transcurso de un solo día, tu realidad puede cambiar drásticamente. Por la mañana, puedes estar sentado en un opulento salón de Belgravia, bebiendo té servido por un mayordomo, mientras un lord con el rostro pálido os suplica que recuperen unas cartas comprometedoras. Esa misma tarde, te encuentras de rodillas en el suelo de un miserable apartamento de una sola habitación en Whitechapel, con el olor a pobreza y enfermedad flotando en el aire, mientras Holmes examina la escena de un crimen brutal. Esta cruda división es el telón de fondo de cada caso. La codicia de los ricos, la desesperación de los pobres, los secretos que se esconden tanto en los palacios como en las alcantarillas. Te das cuenta de que Londres no solo es una ciudad, es un organismo vivo, un complejo tablero de juego con sus propias reglas, y es en este vasto y peligroso tablero donde cada nueva investigación comienza, a menudo con el sonido del timbre y la llegada de un cliente tan peculiar como la propia ciudad. El aburrimiento del 221B
se rompe un día con el sonido del timbre y la llegada de uno de los clientes más peculiares que jamás hayas conocido. Se presenta como Jabez Wilson, un corpulento y próspero dueño de una casa de empeños, cuyo rasgo más distintivo es una cabellera de un rojo llameante y extraordinario. Su historia es tan extraña que al principio la tomas por una elaborada broma. Te cuenta, con total seriedad, cómo respondió a un anuncio en el periódico que buscaba miembros para una tal Liga de los Pelirrojos. Tras una breve entrevista, fue contratado para un trabajo absurdo: sentarse en una oficina durante 4 horas al día y copiar a mano la Enciclopedia Británica, por la generosa suma de 4 libras a la semana. Durante 8 semanas, el trabajo continuó sin incidentes, pero una mañana, al llegar, encontró una nota en la puerta que anunciaba sin más explicación que la Liga de los Pelirrojos ha sido disuelta. Mientras el señor Wilson narra su desconcertante relato, tú luchas por contener una sonrisa. Te parece una historia ridícula, una farsa sin sentido. Pero entonces miras a Holmes, y donde tú ves absurdo, él ve oportunidad. Su cuerpo lánguido se ha enderezado. Sus ojos brillan con esa luz cazadora que tan bien conoces. Golpea la mesa con entusiasmo y declara que el caso es de lo más singular. Esto, dice, mientras enciende su pipa, es un problema de 3 pipas, su máxima condecoración para un misterio que promete ser verdaderamente interesante. Comienza entonces el trabajo de campo, y con él tu papel de paciente observador. Acompañas a Holmes a Saxe-Coburg Square, la modesta ubicación de la casa de empeños del señor Wilson. Una vez ahí, el comportamiento de tu amigo se vuelve completamente incomprensible para ti. Golpea el pavimento frente a la tienda con su bastón varias veces, escuchando atentamente el sonido. Luego llama a la puerta con el pretexto de pedir una dirección. Cuando el joven ayudante del señor Wilson aparece, Holmes solo le dirige una breve pregunta y se fija, con una intensidad extraña, en las rodillas de sus pantalones. Tú estás perplejo. No entiendes qué información útil puede extraer de golpear el suelo o mirar las rodillas de un hombre. Simplemente confías, como has aprendido a hacer, en que hay un método profundo en su aparente locura. Esa misma noche, la investigación pasa de la observación a la acción. Te encuentras descendiendo a las frías y oscuras bóvedas del City and Suburban Bank en compañía de Holmes, un inspector de Scotland Yard y un director del banco. La atmósfera es gélida y tensa. Os sentáis en la oscuridad total sobre unas cajas de madera, con la única instrucción de esperar en silencio y actuar con rapidez cuando él dé la señal. Pasan las horas. El silencio es casi absoluto, roto solo por el lejano estruendo de los carruajes en las calles de arriba. Tú sientes el frío del sótano y el peso de tu revólver de servicio en el bolsillo, tus nervios a flor de piel, sin saber qué o a quién esperáis. Holmes, a tu lado, permanece tan tranquilo y concentrado como una estatua, una figura de paciencia depredadora. De repente, un destello de luz atraviesa una grieta en el suelo. Oyes un sonido de raspado. Una de las grandes losas de piedra se levanta lentamente y un par de manos aparecen en la abertura. Momentos después, emerge la cabeza de un hombre joven de rostro astuto, el ayudante del señor Wilson. En el instante en que salta a la bóveda, Holmes se abalanza sobre él y en un caos de acción rápida y decidida, el criminal es capturado. Más tarde, de vuelta en la calidez y el confort del 221B, con el fuego crepitando en la chimenea, llega tu recompensa. Mientras Holmes enciende su pipa, te explica con calma su cadena de razonamiento. La ridícula Liga de los Pelirrojos era una tretada ingeniosa para sacar al dueño de la tienda de su negocio durante varias horas al día. El ayudante, en realidad el notorio criminal John Clay, necesitaba ese tiempo para cavar un túnel desde el sótano de la casa de empeños hasta la bóveda del banco contiguo. Las rodillas gastadas de sus pantalones confirmaron la sospecha de que pasaba horas cavando, y el sonido del pavimento le indicó a Holmes que el sótano se extendía en la dirección correcta. Todas las piezas extrañas y sin sentido que presenciaste, el cliente absurdo, el trabajo tedioso, el golpeteo del bastón encajan de repente en un cuadro de una lógica tan perfecta que te deja maravillado.
y comprendes una vez más que tu papel es esencial. Eres el que soporta la confusión y la espera para ser el primer testigo de la deslumbrante luz de su intelecto. Has resuelto el misterio de la Liga de los Pelirrojos, pero por cada enigma que resuelves en las calles de Londres, hay otro más personal, más enigmático y mucho más cercano: el misterio de la propia familia de Holmes. Justo cuando crees que has empezado a comprender la singularidad de la mente de Sherlock Holmes, un telegrama llega al 221B y te demuestra que el genio, al parecer, es un asunto de familia. El mensaje es escueto, firmado por Mycroft. Con un suspiro que mezcla la molestia con un profundo respeto, Holmes te anuncia que debéis acudir a una cita en un lugar de lo más peculiar: el Club Diógenes. Vuestra llegada a este club, situado en el corazón de Pall Mall, es como entrar en otra dimensión. No hay conversaciones animadas, ni el sonido de las risas y los brindis que esperarías de un club de caballeros londinenses. En su lugar, te recibe un silencio casi absoluto, un silencio solemne, casi sagrado. Hombres corpulentos y de aspecto importante están sentados en profundos sillones de cuero, leyendo periódicos, envueltos en nubes de cigarro o simplemente mirando al vacío. La regla fundamental del club, te informa Holmes en un susurro, es estricta. A ningún miembro se le permite notar la presencia de otro, salvo en la sala de forasteros. Hablar está terminantemente prohibido. Es un santuario para las almas más insociables y misántropas de Londres, un templo dedicado al pensamiento puro y sin interrupciones. En esa sala designada, finalmente lo conoces. Mycroft Holmes es, en todos los sentidos, una presencia imponente. Es un hombre mucho más corpulento que su hermano, con una constitución robusta que habla de una vida completamente sedentaria. Su frente es alta y abovedada, y sus ojos poseen la misma agudeza que los de Sherlock, pero son su energía nerviosa y cazadora. Hay en él un aire de lánguida autoridad, de un poder intelectual que no siente la más mínima necesidad de demostrarse. Si Sherlock es un galgo de carreras, esbelto y siempre listo para la acción, Mycroft es un magnífico y pesado gato persa que observa el mundo con omnisciencia tranquila desde la comodidad de su cojín. La conversación entre los hermanos es un espectáculo fascinante. Es una mezcla de familiaridad, pullas afectuosas y un intercambio de datos a una velocidad que apenas puede seguir. Sherlock se burla de la inercia física de Mycroft, mientras que Mycroft critica sutilmente la inclinación de su hermano menor por el dramatismo. Pronto se revela el propósito de la reunión. Mycroft, a través de su posición única e indefinida en el gobierno británico, ha tenido conocimiento de un problema de vital importancia, quizás relacionado con planos navales robados o la muerte de un funcionario clave. Y aquí es donde entiende su extraña simbiosis. Mycroft, como él mismo explica, carece de la energía y la ambición para el trabajo de campo. Su especialidad es el razonamiento de sillón. Él tiene acceso a todos los datos, a todos los informes, a todos los secretos. Su cerebro es el disco duro central del gobierno británico. A menudo ya ha resuelto el problema en teoría, pero necesita que Sherlock, su agente de campo, salga a la calle, encuentre las pruebas físicas y confirme sus deducciones. Uno es el más grande detective del mundo. El otro, según Sherlock, es simplemente el hombre más indispensable del país. Mientras escuchas, una nueva capa de la realidad se revela ante ti. Comprendes que el mundo no solo es movido por la acción visible, por detectives que persiguen criminales y policías que arrestan ladrones. Es gobernado, en su nivel más fundamental, por fuerzas invisibles, por mentes silenciosas en habitaciones tranquilas. El poder de Mycroft no reside en la acción, sino en la omnisciencia. Es un poder pasivo, pero absoluto. Dejas el Club Diógenes sintiéndote como si hubieras echado un vistazo al verdadero centro neurálgico del imperio,
Has conocido al detective en acción y al oráculo en reposo, a la espada afilada y al vasto archivo viviente, y al encontrarte en medio de estos dos titanes de la mente, entre el poder visible y el invisible, es ahí cuando empiezas a comprender, con una claridad sorprendente, cuál es tu verdadero y humilde propósito en este extraordinario universo. Sentado en tu gastado sillón junto al fuego, con el murmullo incesante de la lluvia en tu hogar golpeando los cristales de las ventanas, finalmente lo comprendes. Comprendes tu verdadero lugar en este universo extraordinario que es la vida de Sherlock Holmes. No eres y nunca has sido su ayudante. Ese término es demasiado simple, demasiado servil para la compleja simbiosis que habéis desarrollado. Te das cuenta de que, sin ti, las hazañas de Holmes se desvanecerían como el humo de su propia pipa. Sus brillantes deducciones, sus asombrosos actos de lógica se perderían en el aire de Londres, conocidos solo por él y por un puñado de desconcertados inspectores de policía. Serían meros ejercicios intelectuales, fríos, clínicos y, en última instancia, olvidados. Tú eres su cronista, su biógrafo. Eres el puente entre su mente glacial y el corazón cálido de la humanidad. Eres tú quien enmarca el genio, quien le da una narrativa, quien transforma un análisis químico en una aventura emocionante. Eres tú quien resalta su humanidad oculta, quien registra la chispa en sus ojos y la rara calidez en su voz. Sin tu pluma, Sherlock Holmes sería una mente brillante, pero solo a través de tus palabras se ha convertido en una leyenda. Reflexiona sobre el costo de esta singular amistad. Piensas en las noches de vigilia, en el frío de los callejones oscuros, en el brillo de un revólver en la mano de un criminal. Has enfrentado peligros que harían temblar al soldado más valiente. Has arriesgado tu vida por un hombre cuyos procesos mentales a menudo te resultan completamente incomprensibles. Y lo contrapones con la vida que dejaste atrás, la existencia monótona y gris de un médico del ejército, herido en la campaña de Afganistán, con un futuro incierto y un alma cansada. Holmes, con todo su caos, sus vicios y sus peligros, fue la cura para una herida que ninguna medicina podía sanar. Te devolvió un propósito, te dio una causa, reemplazó el tedio con la emoción y la soledad con la amistad más extraña y leal que un hombre podría desear. Te das cuenta de que vives a la sombra de un gran hombre, pero no es una sombra fría y opresiva, es una sombra desde la cual puedes observar la luz con mayor claridad. Y entonces una frase te viene a la mente. Holmes es luminoso, es la fuente de la luz. Tú no, pero eres un conductor de la luz. No eres la llama, pero eres el cable que lleva su energía al mundo, permitiendo que su brillo ilumine los rincones más oscuros. Aceptas este papel con una profunda y tranquila satisfacción. El fuego crepita en la chimenea, un sonido constante y reconfortante en vuestro pequeño santuario del 221B de Baker Street. Afuera, la lluvia sigue cayendo sobre el Londres que ambos habéis hecho vuestro. Y a lo lejos, desde la habitación de Holmes, comienza a sonar su violín. Ya no es el sonido disonante y torturado de sus momentos de impaciencia. Ahora es una melodía melancólica, pensativa y extrañamente hermosa. Se ha convertido en la banda sonora de tu vida y te encuentras sonriendo. Tomas tu pluma, la sumerges en el tintero y acercas una nueva hoja de papel. Es hora de contar otra aventura. Es hora de conducir la luz una vez más.